entender lo que pasó con Yohanan Cohen Gadol, tenemos que entender cómo funcionaba el gobierno de Israel en la época de los Hashmonaim. Deberíamos de tener Cohen Gadol, rey, y Av Bedin, el rabino principal, el sumo sacerdote y el rey. Yohanan de los Hashmonaim agarra estos dos tronos y los convierte en uno. El problema mayor, ¿cuál es? Que hay en Israel 3 grupos de Yehudim. La religión en el país se divide en 3 clases de judíos. ¿Quiénes son las 3 clases de los judíos? Tenemos Prushim, Tzdukim y Canaim. Los Prushim son la gente que creen en la Torah, en Jajamim. Si quieren así, para identificarlo de forma más fácil, todos nosotros, como llevamos la religión hasta la fecha, es proveniente de los Perushim. Es la ideología que tenemos nosotros acá. ¿Qué es Tzdukim? Tzdukim eran judíos que no creían en la Torah de Jajamim, sino solo la Torah escrita. Y por lo tanto, tenían un desprecio a los Jajamim y muchas de las leyes judías, debido a que pasaron de forma oral de Moshe Rabenu, ellos la eliminan, la cancelan y no creen en ella. Y el tercer grupo, los Canaim, los Isiim. Ellos son judíos muy fanáticos que quieren aislarse de todo el sistema judío porque apesta. Está asqueroso el sistema en el templo, la corrupción de los sacerdotes, las peleas entre la gente, entre los jajamim, entre los judíos. Ellos deciden ser más como, no sé cómo catalogarlos, pero gente aislada totalmente de la comunidad, incluso no casarse, aislarse, y hablaremos un poquito más de ellos. Estos tres grupos de personas en el pueblo de Israel causa, especialmente los 2 primeros, una pregunta muy grande. ¿El gobierno judío es Prushim o Tzdukim? ¿Dónde estamos? Es Prushim o Tzdukim. Los Canaí no quieren gobierno, ellos quieren salirse del gobierno. Esos son los que terminan yéndose al desierto de Yehudá, como veremos más adelante. Pero el gobierno es reformista ortodoxo, Prushim o Tzdukim. Esa era la pregunta muy fuerte. Por lo tanto, al principio eran los Perushim, la religión como la conocemos, la líder del pueblo de Israel. Aquí llega Alexander Yanai, el rey Alexander Yanai, esa es su moneda. Alexander Yanai entra al panorama político como rey y él, dice el Jajamim así, Alexander Yanai, él era una persona muy buena con nosotros, con los Perushim, pero en una fiesta llegó un señor y le dijo, delante de todos, abandona el trono del rey. Tú eres Cohen y tú no puedes ser rey. Le hizo un comentario de forma pública. Eso no le gustó. Dijo, espérenme, déjenme entender. Según los Jajamim, ¿yo no soy rey? ¿La respuesta cuál es? No. Según los Prushim, los Tzdukim, ¿yo sí puedo ser rey? Sí. Agarró y empezó a matar a todos los Jajamim para que su reinado dure. Eso empezó a ser un problema con muchos de los reyes. Y Yanai, su cuñado, metafóricamente digamos uno aquí, es Yehoshua ben Perahia. Él es el hermano de la reina. En una fiesta que llegan gente importante, dice el rey Yanai, qué lástima que no tengo aquí a mis queridos Jajamim para que digan algo sabio ante mis invitados de honor. Le dice la esposa, pues si los mandaste a matar. Dice él, no hay nadie, necesito un jajam.
dijo, mi hermano, Yoshua ben Perajía, dile que venga. Y pasé la historia corta a través de la hermana, la reina, y regresa Yoshua ben Perajía, aparece en la Mishnah en Pirkei Avot, Yoshua ben Perajía, Initayar Beliki Belumem, y empieza a restablecer la religión de los rabinos Perushim en Israel. Él regresa de Egipto, donde se escondió, y empieza a traer a Jajamim, a ser alumnos, y vuelve los Perushim a tener un puesto en el país de forma digna. La Gemara dice que este Rabbi Yoshua ben Perajía tenía un alumno que se llamaba Yeshu. Era alumno de Rabbi Yoshua ben Perajía. Y en un momento dado, va con el alumno, Rabbi Yoshua ben Perajía, a visitar a un alumno, colega, enfermo. Entran a la casa, cuenta la Gemara, y al salir, dice Rabbi Yoshua ben Perajía a su alumno Yeshu. ¿Quién es Yeshu en ese momento? Talmid Jajam, normal, estudiando profundamente con su maestro, Rabbi Yoshua ben Perajía. Le dice el Jajam al alumno, qué buena es la mujer de nuestro amigo. ¿A qué se refiere el Jajam? Qué bien atiende a nuestro amigo ahora que está enfermo. El alumno, ¿cómo entiende el comentario? Con otra interpretación. Y le sigue la onda al Jajam, diciéndole, sí, muy guapa, pero no me gustaron sus ojos. El Jajam entiende lo que él entendió, se enoja y le expulsa. La Gemara, sí, a Yeshu. La Gemara cuenta que Yeshu viene varias veces al Bet Midrash de Rabbi Yoshua ben Perajía y le pide perdón, y le quiere pedir perdón, y le suplica que le perdone y le reciba de vuelta. Y Rabbi Yoshua ben Perajía, muy duro, no acepta. La Gemara sobre eso dice, hay que ser a veces duro, pero hay que saber también ser blando y tolerar. Pero Rabbi Yoshua ben Perajía, él se molestó de cómo le interpretaron. Ahora entenderán los que siguen la Mishnah Pirkei Avot, por qué Rabbi Yoshua ben Perajía dice, Rabbi Yoshua ben Perajía Omer, hacer lecha ra'av ukne lecha chaver, ve'eved dan et kol ha'adam lekav zechut. Siempre juzga a las personas para bien. ¿Por qué justamente él dice esa frase? Porque todo lo que ocurrió era porque su alumno no le juzgó para bien cuando él dijo lo que comentó. Puede ser también al revés, que él no juzgó para bien el error del alumno que pedía perdón, pero dejaremos en el aire el motivo. Al final, el alumno al venir varias veces y pedir el perdón al Jajam y no aceptar, pues decide separarse y hacer su propia secta. Aquí entra al panorama una persona sumamente importante, el gran rey Herodes. Las discusiones sobre la identidad de Herodes es bárbaras, pero nada más así resumiéndolo fácilmente y corrido, Herodes era un converso edomita y por lo tanto no era Yehudí, pero sí para reinado, pero sí era judío para leyes comunitarias. Es decir, un converso no puede ser rey. Como judío sí, pero rey no. Él que hace, se casa con una de las hijas de los Hashmonaim. Y de esa forma entra a la familia real. Es conocido Herodes como un rey muy cruel, de tal forma que mata a toda la descendencia de los Hashmonaim. Edomita, no era romano todavía, no. Y él agarra y deja a su esposa, la cual se suicida, y lo último que dice,
Si alguien les dice que es un Hashmoná, es un esclavo. Es decir, de mi familia, dice ella, ya no quedó nadie. Y si él proclama que es un Hashmoná, es mentira, es un esclavo que llegó a la realeza por los caminos de la crueldad y por casarse conmigo. Sobre él dijeron Jajamim, que se refiere al versículo, Eved Kimloch. Herodes, dejando su origen familiar, es un rey muy inteligente. ¿En qué consiste la inteligencia de Herodes? En saber ganarse al público. Si el público es el romano, que apenas ahorita está creciendo Roma. ¿Quién gobernó hasta ahora? Grecia. Roma ahorita está tomando poder, está ganándole a Grecia, y ahorita en el nuevo mapa político de la zona, ¿quién está en la cima? Roma. Herodes aprende el panorama y empieza a caerle bien a los romanos. Para caerle bien a los romanos, ¿qué hay que hacer? Va y construye Cesarea. Que Cesarea, el nombre es César de Roma, le hace muy romano, muy romano. Los que estaban en Cesarea, ¿se acuerdan el hipódromo? Hay un hipódromo muy grande, hay un palacio en el agua que ya no quedó nada de él, está la cárcel donde estaba Rabbi Akiva, todo eso está allá, pero ruinas. ¿Qué hicieron en Israel? Hicieron lentes 3D, como los que vamos a traer, que cuando tú te paras en el hipódromo, volteas y ves todo construido. Es decir, en vez de reconstruirlo como se veía, dejaron las ruinas y virtualmente construyeron toda la zona, ¿ok? Total, al construir ¿qué? Cesarea, ¿qué hace Herodes? Le cae bien a Roma. Entonces Roma quiere gobernar Israel. Pero en esta etapa, ¿cómo se gobierna Israel? Se pone un judío o algo del judaísmo del pueblo de Israel y es el rey de ustedes, pero manejado por nosotros. El rey, Herodes, es uno que sabe hacer la barba bien a Roma, y Cesarea es para caerlos bien. ¿Y cómo se le cae bien a los religiosos? Viene él y remodela el Bet Hamikdash. Es decir, toda la remodelación de Herodes para hacer el Bet Hamikdash bonito, ¿cuál era? Aquí la moneda de Herodes, para que sepan, existe. Y la moneda dice, el rey Herodes, esa es la moneda, esta es la descripción. Pues tranquilos, sí existió, esta es su moneda. Lo grandioso que hizo Herodes es el Bet Hamikdash. Y el motivo que se lo hace es para ganarse el cariño de los judíos, de los religiosos. Era una obra no tan Leshem Shamayim, pero fue una obra, como ya saben, maravillosa y muy exitosa. Hasta tal grado que la Gemara dice, el que no vio la construcción del Bet Hamikdash que hizo Herodes y la casa maravillosa que hizo a Dios, no vio algo parecido en el mundo. Esta es Jerusalén en la época de Herodes. Así se veían más o menos, me imagino, en las casas, las construcciones. Todos estos lugares, hoy en día las ruinas existen debajo de casas, como ya vimos la vez pasada y veremos más adelante. Y más que todo, el Bet Hamikdash, que tanto resaltaba alrededor de las murallas fortificadas. Lo que hizo Herodes aquí es que agarró la montaña misma, la rompió y hizo una planicie muy cómoda para que todo Israel vayan para allá y lo visiten. Dentro, lleno de lujo, lleno de oro, lleno de diseño moderno, pero judío. No tanto romano, para que los religiosos no le digan, otra vez hiciste algo por Roma. Esta época de Herodes en Bet Hamikdash es una de las mejores épocas que tuvimos, a pesar de todo lo que había alrededor en las historias anteriores.
Esto era una época maravillosa donde subir al Bet HaMikdash y ver todos los servicios de los Kohanim fue muy digno a toda la gente y los Jajamín que vivieron en esas épocas. Todos los servicios, tanto de Kohanim, Leviim, los cánticos de todos ellos y la asistencia de Am Israel trayendo los korbanot al Bet HaMikdash, todo eso puso una función maravillosa al Bet HaMikdash. Obviamente el sacerdocio es correcto, es perushim. Esto no existió, vieron los querubines ya no existieron, sin embargo sí la piedra, y sobre ella se hacía el servicio del Bet HaMikdash. En 2007 se encontró la tumba de Herodes en Israel. Herodes fallece, sus hijos toman el poder y aquí llega una etapa nueva. Roma ya no quiere judíos que gobiernen sobre los judíos, ellos quieren a sus gente gobernando. La llegada de Roma a Israel de forma muy agresiva, los impuestos que empezaron a cobrar, el reinado que pusieron y los sacerdotes que ponían ellos, no era el sacerdote tzadik, sino el sacerdote que prometía más dinero a Roma de la caja del Bet HaMikdash. El sacerdote que permitía meter un ídolo dentro del Bet HaMikdash con figuras romanas. El Cohen más corrupto era el Cohen que Roma ponía. Es muy importante saber este dato, porque de repente se convirtió el país en un asco, de vivir. Judíos contra judíos. Corrupción en el Bet HaMikdash. Mafias y gente de fuerza aprovechándose de los débiles. Una situación tan confusa es la que causó el Mered HaGadol. Mered HaGadol es la primera rebelión, eran tres, la primera rebelión de los judíos contra Roma. En esa rebelión, que fue muy dura y muy fuerte, los romanos que llegaron a Israel con intención de invadir, con intención de agarrar todo el poder, se encontraron con judíos que decidieron hacerles frente y no permitir la invasión de Roma. Obviamente eso calentó más a Roma. Hay que imaginarse nada más un poquito tu situación si seguirías viviendo allá y de repente en las puertas de Jerusalén ves a toda una legión, a todo un ejército muy grande llegando para conquistar. Los judíos de entre ellos se acumulan, se empiezan a hablar y dicen: no aceptamos que los romanos gobiernen sobre nosotros, ni rey judío, ni siquiera Herodes, ni siquiera esclavo, ni siquiera edomita, sino totalmente romanos. Ellos empiezan a mandar a muchos judíos, los soldados, que saquen Jerusalén, que saquen a los pobres, y cuando la situación se pone así, hay varios judíos que deciden desafiar a Roma. En un momento dado, cuando se dan cuenta que ya no pueden contra los judíos, entonces todo el ejército de Roma se empieza a llegar soldados de Roma sin parar y deciden: hay que sitiar Jerusalén y hay que conquistarla, porque contra los judíos no podemos gobernarlos. Mejor le quitamos del país, los mandamos al exilio, los matamos, los quemamos del templo, los quemamos de las casas, y con eso Roma puede gobernar de forma tranquila. ¿Quién está viviendo en ese entonces en Jerusalén? Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pausa. En Jerusalén, dentro de la muralla, hay grupos de Canaín que quieren matar a los romanos. Otros dicen: bajen la cabeza, dobléguense, digan lo que, agarren lo que quieran, en tal que no nos maten y no quemen el templo. Quiero que sepan que Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía un sobrino. El sobrino de él era mafioso como queriendo hacer revolución. La historia de Hanukkah se marcó fuerte, y esos macabeos lo lograron contra Grecia, ¿o no?
Todos están soñando ser los nuevos macabeos de Roma. Se intentó repetir la historia de Hanukkah con los romanos. ¿Qué hizo el sobrino de Rabbi Yohanan ben Zakkai? Quemó los 3 depósitos que habían en Jerusalén. En Jerusalén vivieron 3 millonarios: Ben Tzitzita Kesat, Nagdimon Ben Gurion y Kalba Sabúa. Uno tenía madera para 3 años, 3 o algo así. Otro tenía trigo y el otro tenía aceite, ¿no? Aceite, agua. Estaban muy bien abastecidos para que la invasión, el sitio romano no logre. ¿Qué hizo el yerno de Rabbi Yohanan ben Zakkai? Fue y quemó los 3 depósitos. Sobrino. ¿Qué dije? Sobrino. Quemó los 3 depósitos. Al quemar los depósitos, ya no hay con qué comer, no hay con qué vivir. Y la destrucción del templo se hizo más fácil por la debilidad del pueblo. ¿Ah? No, todavía no llegamos a las fechas de la destrucción. Estamos hablando mucho antes. Quiero que sepan, en 2 semanas va a estar aquí David Be'eri, hoy hablé con él. Yo vi con él, me enseñó, en las excavaciones se encontró la casa de uno de los 3 millonarios, Nagdimon Ben Gurion, se encontró su casa. Y al lado todo el depósito, todas las cenizas del depósito de granos. Es decir, se ve muchos granos quemados que cuadra exactamente con la descripción de lo que hizo el sobrino de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai entiende que el final de Jerusalén está cerca. Así seguro va a caer Jerusalén. ¿Qué se hace? Él es el líder judío. ¿Qué se hace? Por lo tanto, Rabbi Yohanan ben Zakkai decide, si esto se va a destruir, mi misión es salvar la Torá. ¿Cómo se salva la Torá? Rabbi Yohanan quiere abrir una yeshiva en Yavne, a donde estarán ahí los jajamim estudiando y escribiendo la Torá, para que pase lo que pase, esta siempre existirá. Se corre la voz en toda la ciudad: Rabbi Yohanan está enfermo, Teilim está enfermo, Teilim está grave, Teilim, Leilu Nishmat, Rabbi Yohanan ben Zakkai falleció. No falleció, se hizo pasar por muerto para poder salir de la ciudad. Porque la regla era que no se entierra a nadie dentro de Jerusalén. Es decir, no hay tumbas dentro de Jerusalén. Por lo tanto, hay que salir fuera de Jerusalén para ser enterrado, y los romanos lo aceptan. Por lo tanto, se hace pasar a Rabbi Yohanan como muerto, y cuando ya sale, va con el encargado de Roma en ese entonces, Espacianus César, y le dice: hola, señor rey. Le dice Espacianus: yo no soy el rey está en Roma. Le dice Rabbi Yohanan: si yo a ti te llamé rey, es que tú eres el rey. No termina de decir la frase, llega el mensajero: el rey de Roma falleció, usted, Espacianus, es el rey. Le dice el Espacianus a Rabbi Yohanan: órale, el primero por llamarme rey. What you want? Dime qué quieres. Y ahí Rabbi Yohanan aprovecha y le dice: déjame a Yavne con los jajamim, no destruyas ese lugar de Torah. Los jajamim discuten si hizo bien Rabbi Yohanan o no. Si podía él pedir que no destruya Jerusalén. Si ya te dieron petición, imagínate un genio sale, pide, ¿no? La respuesta es que él se asustó que si él pide Jerusalén, le va a decir: ya estás loco. O sea, en mi primer día de reinado, reconoceré una derrota. No es lógico. Por eso pidió algo lógico y no algo ilógico. Y ahí, lamentablemente, llega el momento que Roma destruye el Bet HaMikdash.
Y efectivamente, el día de Yain Betamuz logran entrar dentro de Jerusalén. Los judíos que estaban allá intentaban todavía defenderse, salvarse, pero Roma tiene tiempo, Roma está paciente, ahí están afuera esperando hasta que se rindan y hasta que se abran las puertas de Jerusalén para entrar. Y con todo mecanismo moderno de esas épocas van dándole a las murallas para que se caigan y puedan entrar. Los Yehudim intentaron hasta el último momento defender la ciudad sagrada, pero la fuerza romana era tan que era una guerra perdida desde un inicio. Y al final, con poca defensa, logran los romanos entrar a Jerusalén, saquearla, matar a todos. Y cuando decimos que Jerusalén fue quemada, este era el mecanismo de ellos para quemar todas las ciudades, mecanismos que en ese entonces se consideraban los más modernos, los más novedosos. Qué difícil ante eso defenderse. Los que estaban en Jerusalén, los que vayan a Jerusalén, hay un lugar muy interesante que se llama Beit HaSaruf. Es una casa de un Cohen que se encontró con todas las quemaduras y quemadas de esta época. Un testimonio de una casa típica en Jerusalén, en ruinas y quemadas. Una imaginación como se podía ver todo Jerusalén con toda su destrucción. Y cuando ya logran romper y entrar, ya no hay chance a nadie de sobrevivir. Y entre bolas de fuego y catapulcas, piedras de tumbar murallas, yo creo que esas imágenes nos ayudan un poquito en los ayunos, un poco imaginarse más todavía el dolor y la catástrofe de esa época y de todo lo que eso acarreó. Quiero que vean esta imagen. Estas son excavaciones hoy en día en Israel, donde la muralla es esta era la muralla del Jerusalén. Y estas son todas las catapulcas que se encontraron al lado de la muralla. Esas son lanzas. Pero fíjense, increíble, las que tumbaron las paredes de Jerusalén puestas allá. Es un hallazgo muy, muy interesante. Una de estas la cargamos en las manos. El coleccionista que va a venir las tenía. No sé si la va a traer, espero que sí. Pero es increíble hoy en día encontrar todo eso. Otra cosa interesante que se ve aquí es lo siguiente. Ese es el cótel. Ese es el cótel que ustedes conocen, pero de la entrada del cótel, cuando llegamos del autobús, ¿ubican dónde estamos? Hello. Ahí está el autobús, ¿ven? Ahí, más o menos. Esto está caído de arriba. Y este lugar era donde se anunciaba con trompeta la entrada de Shabbat. Y se paraba ahí el Cohen y tocaba una trompeta antes de Shabbat para anunciar a todos los judíos que llegó Shabbat. El puesto donde estaba parado, a la hora de la destrucción, cayó esa piedra enorme y está en el piso al lado del cótel, del lado derecho. Este es el puesto del Señor donde se paraba. Por aquí subía desde el Bet HaMikdash
y de aquí paraba y tocaba el shofar a todos los judíos que vivían en las afueras de Jerusalén. Aquí en la pared decía Lebeta Tequía, aquí está la inscripción, y esa es la pared que el arqueólogo nos enseñó que se encontró a raíz de la destrucción en el piso abajo. Aquí está la descripción, Lebeta Tequía, del mismo lugar donde él tocaba, que era esta parte, se encontró aquí abajo esta piedra. Aquí está, ¿ven? Es así, el cótel está aquí. El cótel está aquí a mi izquierda. Esto es Keshet Davidson, es por a donde entraban al Bet HaMikdash. Y varias piedras del cótel tienen inscripciones. No los ves desde abajo porque están altas, pero aquí es un versículo que habla del regreso. Estas son las piedras que están en el piso, que son la destrucción del Bet HaMikdash. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, todas estas paredes son las que cayeron de arriba hasta abajo. La construcción que conocen en el cótel, las piedras últimas de arriba, son reconstrucción. Pero las paredes originales del cótel son estas y están en el piso. Cuando lleguen al Bet HaMikdash, al cótel, y pasen por esta zona, este es el lugar donde se encontró todo eso. Y lo interesante es que abajo, miren, la ceniza de la quemadura del Bet HaMikdash están todo ahí en el piso. Eso es muy importante que veamos, porque hay un dato que quiero que vean. Durante años, los judíos procuraban llegar al cótel y rezar en esos lugares. Son videos de los años 1913, 1918, donde se ve a los judíos en Israel rezando en todos los lugares posibles sagrados para rezar. Camino a Jerusalén, los judíos pueden llegar al cótel. Este es el cótel 1913, donde los judíos tienen 2 metros donde rezar de ancho, 2-3 metros de ancho, y una pared muy corta. Los jajamí venían desde lejos para rezar. Marroquí. Para que vean. Lamentablemente hasta la fecha seguimos rezando ante esas paredes, pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que vuelva a construir el Bet HaMikdash. Pero la tefilá diaria hizo su efecto. Es decir, es importante que veas el efecto que hizo la tefilá de 2000 años para que tú hoy en día puedas ir a rezar. Otra vez. Hoy tenemos Jerusalén. Sí. ¿Podemos ir a tocar el cótel? ¿Gracias a quién? Gracias a las tefilot de toda esa gente, 2000 años yendo y batallando y arriesgándose para poder llegar y tocar el cótel. Algo grande que hay que agradecer a todas esas personas que nos dieron el cótel y las tefilot y Eretz Israel es otra cosa interesante. Les dije que a raíz de la destrucción, ¿qué pasó? Empezó el exilio, cada uno a su lugar. El tercer grupo, ¿se acuerdan? El tercer grupo, los Canaim, los Isiim. Ellos, cuando empezó todo el balagán en Jerusalén, incluso antes de la destrucción, ya se están, como les dije, asqueando de lo que está pasando, agarran y se van de Jerusalén. Se llevan con ellos la Torá, pergaminos, material de escritura, y van y emigran al desierto de Yehudá. Un lugar remoto, un lugar tranquilo, no van con mujeres, no van con niños, solo ellos. ¿Cuál es su misión de estas personas? ¿Qué quieren? Abrir una comunidad, pues si no llevas mujeres, no va a haber comunidad. ¿Quién te va a marear la cabeza? Digo, ¿cómo van a tener hijos de mañana? Entonces necesitan, se entiende que la intención de ellos es diferente. La intención de ellos es nada más preservar la Torá. Por lo tanto, llegan al desierto de Yehudá y empiezan un servicio muy parecido a los Kohanim. Descalzos, rituales, tevilá, santidad, pureza, solo cosas bonitas, cosas permitidas, muchas tefilot, mucha concentración, etcétera, etcétera. Mientras ellos hacen su forma religiosa de vivir,
con comidas especiales, con cero materialismo, cero cosas vanas y mundanas. Ellos empiezan a escribir toda la Torá que teníamos antes de la destrucción del Bet HaMikdash. La escritura de todos los manuscritos empieza a realizarse pergamino tras pergamino, copia tras copia, y entre los que y mientras están escribiendo lo van estudiando. Y sí, importante decir, había entre ellos gente con ideas un poquito no tan alineadas a las opiniones que tenemos hoy, pero era su opinión, además de los manuscritos que ponían. Estaban muy molestos con Jajamim, porque ellos no son ni Prushim ni Tzdukim. Ellos van en contra de todos. Pero lo único bueno que hicieron es escribir la Torá y guardarla en vasijas, en un lugar que entendían ellos que la humedad, o falta de humedad, mejor dicho, del desierto, va a cuidar bien los pergaminos. Por lo tanto, los ponen en vasijas, entran en cuevas en Qumran, enfrente del Mar Muerto, y empiezan a esconder de forma especial los manuscritos. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Lo diría yo en sus palabras, así me imagino, es, pues si hay un Dios que se encargue de cuidarlo, ¿no? Como diciendo, obvio que hay Boreolam, obvio que hay Dios, pues que él haga la chamba. Yo, mi chamba, ¿cuál es? Escribirlo. Akadosh Baruj Hu que haga todo el resto. Terminan ellos su vida, se van, y 2000 años después, un pastor beduino camina en el desierto de Yehudá con su oveja, ¿sí? Ella entra a una cueva y no quiere salir. Este señor camina con toda su familia todos los días allá, pero nunca se le ocurrió entrar a una cueva. La oveja no quiere, el chivo no quiere salir, tira una piedra para que salga y escucha que algo se rompe. Entiende que hay vasijas, entra y saca los pergaminos del Mar Muerto famosos. Cuando el primer beduino los ve, para él no tiene la menor idea qué es lo que está encontrando. Para él lo que está encontrando es pedazos de piel. Al primero que se los vende es a un zapatero, es decir, como zapatos es piel. Pero los pergaminos van corriendo de uno a otro y hasta que llegan a manos de un arqueólogo, Goy, y él cuando ve esto dice, wow, aquí hay algo muy valioso. Por lo tanto, conecta con el Azar Sukenik. El Azar Sukenik, un arqueólogo muy famoso pre-Estado de Israel, en esas épocas. Le contacta y le dice, oye, mira lo que me están mandando. Creo que es de tu pueblo. Y Gal Sukenik, el 27 de noviembre de 1947, adquiere los primeros pergaminos del Mar Muerto. ¿Qué hay de especial en esta fecha? 27 de noviembre de 1947 es el día que la ONU vota por aceptar el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Es decir, el mismo día que el mundo te dijo y te dio la licencia para llegar a Eretz Israel, el mismo día se encontraron los pergaminos del Mar Muerto. Coincidencia imposible. ¿Por qué? Porque cuando te dieron el país para regresar, ¿qué decía el mundo? ¿Y quién dijo que los judíos vivieron ahí hace 2000 años? Los rollos del Mar Muerto, ¿qué comprueban? Ahí estábamos, esta es mi Torah, esta es mi vida, de aquí salí y aquí regreso. Hoy en día todos los pergaminos del Mar Muerto se están exhibiéndose en el museo de Ejal Sefer, que este es del museo. Le pusieron una forma de la tapa de las vasijas. Esta es la tapa de las vasijas.
Entonces pusieron esa imagen para que recordar todo lo que escribieron esos Yehudim Canaim en estas cuevas, y es la misma Torah que seguimos leyéndola hasta hoy en día. Termina la destrucción y los romanos no destruyen y se van, destruyen y siguen destruyendo, aplastando, y eso causa la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba es una persona que se quiere proclamar Mashiach. Aquí, como introducción, estamos entrando en un típico problema judío. Cuando hay incertidumbre, gente en depresión, gente con miedos, gente con preocupación, siempre hay un gracioso que se levanta y dice, My name is Mashiach. Uno de ellos era Bar Kokhba. Hasta Rabbi Akiva creyó que él es el Mashiach. Bar Kokhba era un guerrero muy fuerte. En el año 132 y 60 años después de la destrucción del templo, hubo otra revuelta en Judea. Esta vez cuenta la leyenda que la lideró un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba. Las monedas de Bar Kokhba revelan que su objetivo era reemplazar el dominio romano por el dominio judío. Iba a reconquistar Jerusalén, iba a reconstruir el templo e iba a echar a los romanos de Judea. Iba a fundar un nuevo estado. Increíblemente, los judíos resistieron durante 3 años el contraataque del imperio. Pero al final, el emperador mandó la artillería pesada. Sus mejores legiones y generales, en total aproximadamente 1/3 del ejército romano. La derrota judía fue inevitable. Fíjense algo increíble. 2000 años después, Sometime in 1953, a remarkable series of ancient letters was discovered in the se Judean encuentran desert. de forma These were the increíble letters of en the una de last las commander cuevas, of Judea, las Simon cartas Bar de Kokhba, Shimon Bar the leader Kokhba. of the last great revolt against the Romans. Las cartas The que letters él addressed to dejó commanders a in sus various soldados. theaters of operation were personally signed by him. Esas son Now, el they're manuscrito on de Shimon Bar display Kokhba. at the Israel Museum in Jerusalem. This by itself is an outstanding archaeological discovery. But it is De not por the sí most encontrar las miraculous part of the cartas fue story. un hallazgo The true increíble. miracle lies Lo in the fact that interesante the no person es who discovered the letters of the encontrarlas, last Jewish commander sino quién es was the la que well-known le encuentra. archaeologist General Yigael Yadin, Yigael Yadin, el effectively primer the general first del commander ejército de of the Israel. new Jewish army. Es decir, el último general del Estado de For Israel fue Shimon Bar Kokhba. 1,820 years, Bar Y el Kokhba's primer letters general lay de hidden in the Am Judean Israel desert en la era in clay moderna, pots where they were Yigael preserved for Yadin. some unknown date in the Yigael future. Yadin es They were arqueólogo waiting también, until they y reached él their encuentra final las destination. cartas de Shimon Bar Kokhba. Cartas de líder a líder, de general a The general. letters of Bar Kokhba, the last commander of the Jewish army, En las thus últimas reached cartas the que él first commander of habla a the new Shimon Jewish Bar army, Kokhba, as if by es personal delivery. 1820 años What después Israel lo does encuentra not Yigael write Yadin. about is what Bar Kokhba wrote in those letters and how relevant it is today. He ordered his men to deliver palm branches and citrus fruits, Y lo único que lulavs and dice las entrails to cartas de his soldiers Shimon in Bar the Kokhba battlefield. pidiendo It was a todos Sukkot, los and his Torah observant ayudantes, troops wanted to mándenos serve lulavim God y while they etrogim al served in his frente, army. estamos Those en plena letters are a batalla. call to us from the days Como of Rabbi diciendo, Akiva, serving in the Jewish seguimos la army ley and serving judía a God, pesar learning to de defend ourselves todas las and learning guerras, de Torah todas is las our cosas. way. It Hasta hoy, always dice has él, been. es un lema y un concepto en el ejército. Aunque hagamos las guerras, el talit y el tefilín, el teilim y la Torah siempre nos acompañan. Otra vez la coincidencia. 1947, 27 de noviembre, país y pergaminos de Qumrán. Cartas del último general, los encuentra el primer general del Estado de Israel. Eso era la guerra de Bar Kokhba. Cuando Bar Kokhba cae y toda su legión cae, el exilio y el final del Estado de judío en ese entonces, pues empieza toda la diáspora famosa.